Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 47, La luz de la esperanza. Ante esto todos se sorprenderían, pero después Kiba diría, un arte para golpear puntos vitales del cuerpo, a lo que Rosweiss diría, esa arte se le llamaba, el puño suave, pero de suave en realidad no tiene nada, a lo que Issei diría, puño suave, pero ¿qué nombre es ese? A lo que Rosweiss diría, se le llama así, porque como se los explique, en ese arte, usas una gran cantidad de energía, golpeando unos puntos en específico de un cuerpo, al principio se puede interpretar que es un golpe sin fuerza. Pero en realidad es más letal, porque también es capaz de dañar órganos internos, así todos se sorprenderían, pero después verían como Bardo seguiría escupiendo sangre, mientras Loki lo seguía golpeando, así Bardo diría, maldición, siento que no puedo usar haki, rayos, ¿qué me está haciendo este tipo? Así Bardo trataría de darle un golpe a Loki, pero Loki después, le daría un golpe en su pecho que haría que Bardo escupiera más sangre, y al mismo tiempo cayera hacia atrás. A lo que Loki se acercaría a él, mientras Bardo jadeaba del dolor, y del cansancio, y después Loki diría, por fin, se acercó el momento que he visto en sueños, ¿oh qué sucede? ¿Acaso no puedes levantarte? ¿O será acaso que golpe muy fuerte los puntos vitales de tu cuerpo, y no puedes usar haki? Así Bardo lo miraría enojado, y trataría de colocarse de pie, pero Loki le daría una patada en su rostro, así Bardo escupiría sangre, pero después Loki lo pisaría, mientras decía, yo. Un ser divino, fue humillado por un estúpido humano, que arruinó mis sueños, eso jamás lo volveré a pasar. Esta vez, me encargaré que el maldito de los Monkey D, sea enterrado con su miembro más joven, así él sacaría una espada, pero después todos se sorprenderían por eso, incluidos el grupo de Bali, y luego los chicos gritarían, no, detente, pero antes de que Loki hiciera algo, una brillante luz aparecería en el cielo, así dejando a todos sorprendidos, donde Rosweiss diría, ese es, Mjolnir. Por fin llego, así Loki lo vería, y después diría, maldito viejo Odín, pero después Rías diría, ese es el martillo del dios del trueno, donde Rosweiss diría, rápido, dragón rojo, tómalo, y sella a Loki, donde Rías diría, hazlo Issei, así Issei diría, sí presidenta, así Issei se dirigiría al Mjolnir, pero después Loki diría, no eso jamás, así él se dirigiría también a él, pero después antes de que Issei lo tomara, sería atacado por uno de los lobos de Loki, así dejando a todos sorprendidos. Donde Issei escupiría sangre, al mismo tiempo que gritaba del dolor, así todos dirían, Issei, mientras que también el martillo de Thor caería, mientras Bardo también se sorprendería de eso, así él se dirigiría con mucha dificultad a donde estaban ellos, pero después la armadura de Issei se rompería, y este caería contra el suelo, mientras se desangraba, donde Rías iría por él, mientras estaba preocupada, así Issei diría, lo siento presidenta, no pude hacer nada. Así Issei perdería la conciencia, mientras Rías comenzaría a enfurecerse, y después todos los demás también se enojarían, y todos irían contra las bestias de Loki, pero después Rosweiss se tiraría de rodillas, y en eso diría, el dragón rojo era el único que podía portar el Mjolnir, ¿acaso ahora este será nuestro fin? Pero después Loki se reiría, y en eso diría, esta vez, sí que estarán muertos mocosos, el Ragnarok vendrá, mientras que Rías al ver a un miembro de su familia así. Comenzaría a llorar, pero también ella comenzaría a gritar mientras expulsaba una gran cantidad de poder, así todos se paralizarían, mientras decían sorprendidos, ¿qué? ¿Este poder es? A lo que Loki también estaría impactado, y después diría, oye, ¿es en serio, esa mocosa? A lo que Ikaros diría, ella también lo tiene, así Kiba y Xenovia dirían, haki del rey, donde Bardo también se sorprendería, y diría, rayos, Rías, así él se dirigiría a ellos, pero después por el cansancio él se detendría. A lo que él diría, ese sujeto, ¿qué rayos fue lo que me hizo? Me siento muy débil, pero no puedo dejar que se salga con la suya, tengo que ayudar a los demás, así él se colocaría de pie nuevamente, pero después estando a punto de caminar, algo brillaría en el suelo, y después él miraría algo a su lado. En eso Rías se desmayaría, mientras todos decían, la presidenta tiene haki del rey, pero Loki diría, maldición, esa mocosa, ya vi lo peligroso que es ese poder, tengo que matarla ahora, donde Loki sacaría su espada, y después él se dirigiría a Issei, y a Rías, donde Ikaros diría, no puede ser, intentara matarlos, así todos dirían, detente, y después Loki estando a punto de atacarlos, recibiría un fuerte golpe que lo enviaría lejos, al mismo tiempo que se levantaba una cortina de polvo.
así todos se sorprenderían, y después dirían, ¿quién lo golpeó? Pero después al despejarse el polvo, todos, incluido Loki, se sorprenderían, ya que verían como el Mjolnir estaría flotando, a lo que Rosweiss diría, ¿el Mjolnir? ¿Qué? Pero esto es imposible, mientras que Loki diría, ¿qué mierda? Pero si el dragón rojo ha caído, ¿cómo es que ese martillo está flotando? Pero después el martillo regresaría por donde vino, y en eso Bardo lo tomaría. Ante esto todos, incluidos el grupo de Valí, se quedarían impactados. Y después dirían, ¿qué? Pero después Bardo alzaría su mirada, y este estaría muy enojado, a lo que Sona diría, Bardo-kun fue quien lo lanzó, pero ¿cómo? A lo que Rosweiss mientras caía de la sorpresa diría, ¿cómo lo levantaste? Se suponía que los únicos que podían levantarlo eran Thor-sama, y el dragón rojo, pero después Loki también miraría esto sorprendido, pero también algo aterrado, y en eso diría maldición, como rayos no me percate, así todos lo mirarían. Pero también las bestias de Loki al ver el martillo de Thor se asustarían, a lo que Loki diría, ese maldito martillo, no solo aquel que tenga un poder mágico tan grande es capaz de sostenerlo, también aquel que tenga un corazón noble, es capaz de tomar ese martillo, maldición, y ese martillo también te dio las fuerzas que te quite, estúpido mortal, debí haberte matado cuando pude. Ante esto todos se sorprenderían, pero más la Valquiria, a lo que Bardo diría, no dejaré que te acerques a mis amigos, maldito. Así Bardo volvería a arrojar el martillo de Thor, pero esta vez con poder, y este se vería como un meteorito, así Loki lo esquivaría, y este seguiría de largo, y después crearía una fuerte explosión, así dejando a todos sorprendidos, donde Bardo comenzaría a caminar mientras extendía su mano, así el martillo regresaría a ella, y todos se sorprenderían con la facilidad con la que usaba ese martillo, pero después Bardo diría, Kiva, así él saldría de su sorpresa, y después diría, sí. Donde Bardo tomaría algo de su bolsillo, y después se lo arrojaría a él, y en eso Kiva lo tomaría, a lo que él diría sorprendido, esto es, donde Koneko diría, lágrimas de Fénix, así ellos mirarían a Bardo, y después Sona diría, Bardo-kun, ¿cómo es que las tienes? A lo que Bardo diría, esa chica Ravel me las dio en la fiesta, úsenlas, y dénselas a Issei, yo me encargaré de este tipo, así todos se sorprenderían, pero después dirían, sí, así todos irían a donde estaban ellos. Mientras Bardo se posicionaba enfrente de Loki, mientras lo miraba con una mirada seria, así Loki al notar esa mirada, vendría a su mente la imagen de los ojos de Garp, por lo que él se asustaría, y después diría, no puede ser que esto esté pasando otra vez, a lo que Bardo diría, prepárate, que esta vez sí patearé tu trasero, donde Loki diría, espera, únete a mí, y te daré todo lo que quieras, mujeres, joyas, poder, todo lo que desees será tuyo. Ante esto los chicos se sorprenderían de la oferta de Loki, y después Ikaros diría, Amoro, por favor, no lo hagas, pero después Bardo diría, me da igual, atacaste a mis amigos, eso jamás te lo perdonaré, donde Loki se asustaría, pero después él diría, maldito, así Loki activaría su haki de armadura, y después trataría de darle un golpe a Bardo, pero Bardo le daría una ráfaga de golpes con el martillo de Thor, donde Loki escupiría sangre, así Bardo lo golpearía con más fuerza. Y después lo enviaría a estrellarse contra unas rocas, donde Bardo se acercaría más, pero después Loki se colocaría de pie, mientras estaba muy asustado, y en eso diría, maldición, maldición, no dejaré que un sucio humano se salga con la suya, y me vuelva a humillar, así Loki sacaría un pequeño cofre, mientras Rosweiss diría, no puede ser, ese cofre es, a lo que Loki diría, el cofre de las almas negras pasadas, así él lo abriría, y después absorbería todo ese poder, donde Loki sería rodeado de una gran aura negra, mientras comenzaba a cargar un gran ataque, a lo que Loki diría con una voz demoníaca, destruiré todo este lugar, junto con ustedes escorias, así Loki se elevaría al cielo, mientras seguía cargando su ataque, pero después Bardo diría, maldición, así él vería al Mjolnir, y en eso lo comenzaría a girar, y después él comenzaría a volar, dejando sorprendidos a todos, donde Bardo llegaría a lo más alto del cielo, y después diría, no destruirás nada porque yo te detendré, así una gran tormenta se comenzaría a formar arriba de Bardo, mientras una gran cantidad de rayos comenzaban a salir, así Bardo pondría su mano en lo más alto, mientras el martillo comenzaba a brillar en azul, y almacenaba rayos, pero también Bardo cargaría su haki en el martillo, mientras sus ojos también comenzaban a brillar en azul, donde todos se sorprenderían, pero después Loki diría, maldito humano.
No puedo creer que después de mucho tiempo, otra sucia escoria mortal me haya orillado a llegar a estos extremos, pero eso se acabó ahora, yo mismo te enviaré al otro mundo, así Loki arrojaría su ataque, mientras también creaba un círculo mágico para protegerse, mientras que Bardo se dejaría caer, mientras el martillo brillaba en color azul y morado, así todos, incluidos el grupo de Valí, se sorprenderían, pero después Bardo arrojaría el martillo, mientras gritaba, Galaxy Thunder Impact. Y después un gran rayo caería, y le daría más impulso a su ataque, mientras también este brillaba en colores azules y morados, a lo que Ikaros después diría, rayos, así ella crearía una barrera mágica, mientras Akino, Sona, Tsubaki, Sagi, Rosways, e Irina también la ayudarían, así el ataque de Bardo destruiría el de Loki, donde él se quedaría sorprendido, pero después el ataque de Bardo golpearía por completo a Loki, y este también explotaría al mismo tiempo. Así Loki recibiría todo el poder del ataque de Bardo, y sus huesos se romperían, mientras también era enviado a estrellarse con fuerza contra el suelo, así destruyendo toda esa zona, mientras también en el inframundo, todos sentirían un fuerte temblor, mientras se sujetaban, a lo que Sona diría, rayos, Bardo-kun, pero qué poder, creí que él había recibido los golpes de Loki en sus puntos vitales de Haki, a lo que Irina diría, Rosways-chan mencionó que ese martillo también le otorga a sus portadores grandes cantidades de poder, a lo que Rosways diría, así es. Pero también ese poder se basa mucho en la voluntad que tenga el portador, así todos se sorprenderían, pero después el estruendo pasaría, así Ikaros y las demás dejarían de crear su barrera mágica, y después irían en busca de Bardo, donde lo encontrarían en el suelo, mientras el Mjolnir estaba a un lado de él, así Ikaros y las demás dirían, Bardo, así ellas irían a donde estaba él, y después Ikaros pondría su cabeza en su regazo, donde Koneko diría, Bardo Senpai. Pero después Bardo comenzaría a jadear mucho del cansancio, a lo que Kiba diría, pero Bardo-kun, así él se sorprendería, y después Tsubaki diría, Kiba-kun, ¿qué sucede? Así Kiba sacaría la botella de lágrimas de Fénix, y en eso diría, Bardo-kun, nos dio la botella de lágrimas de Fénix para salvar a Issei-kun, pero él no las usó, todo este tiempo lo que le dio fuerza para seguir, era el martillo, así todos se sorprenderían, donde Ikaros y Akeno dirían, ¿qué? Pero entonces, así Zenobia diría, entonces él aún sigue con esas heridas, a lo que Rosways diría, esperen, yo puedo ayudarlo, así todos la mirarían, y después ella se pondría nerviosa, a lo que Akeno diría, Rosways-chan, puedes ayudarlo, a lo que ella asentiría su cabeza, así ella comenzaría a cargar su magia nórdica en su mano, la cual tomaría un tono verdoso, y después ella pondría su mano en el pecho de Bardo, la cual se sonrojaría un poco, y también derramaría un poco de sangre, ya que estaría tocando el cuerpo de Bardo, y también estaría mirando por debajo de su ropa, a lo que Irina diría, Rosways-chan, ¿qué pasa? ¿Estás herida, o por qué sangras? A lo que Rosways reaccionaría, y después diría, no es nada, así ella terminaría de curar a Bardo, y después Bardo comenzaría a respirar con normalidad, para después abrir sus ojos, donde todos se pondrían felices, y en eso Akeno, Ikaros, y las demás lo abrazarían, donde él diría, pero ¿qué pasó? Donde Ikaros después se separaría de él, y en eso diría, mientras lloraba, amo tonto, siempre arriesgas tu vida, a lo que Akeno diría, vamos Ikaros-chan, si no hubiera sido por Bardo, nunca hubiéramos podido derrotar a Loki, además, gracias a él, Issei-kun, y Rias podrá vivir, así todos mirarían a Issei y a Rias quienes estarían inconscientes, donde Bardo se sorprendería, a lo que él diría, es cierto, guardaba esa botella para una emergencia, pero qué bueno que no la use. Y que le fue de más ayuda a Issei, así todos al oír eso pondrían una sonrisa, y después dirían, Bardo, salvaste la vida de Issei, y la vida de Rias, ya que si no hubieras levantado el martillo de Thor, Loki seguramente la hubiera matado, así Bardo miraría a Mjolnir, y después diría, no creí que este martillo fuera tan fuerte, así Bardo lo tomaría, y después todos se sorprenderían, a lo que Rosways diría, espera, si es cierto lo que dijo Loki, entonces no solamente el dragón rojo puede levantarlo. También aquellos con un corazón noble, donde Sagi diría, entonces también yo puedo levantarlo, así Bardo se lo daría a Sagi, pero Sagi al intentar tomarlo sería jalado por el peso del martillo, así este caería, y después todos se sorprenderían, a lo que Sagi diría, no pues sí que es pesado, así él trataría de levantarlo, pero no podría, a lo que Sona diría, vaya, entonces después de todo, por lo visto tu lado pervertido hará que no lo consigas levantar, a lo que Sagi diría, pero qué mala es presidenta.
a lo que Kiba diría, entonces yo podré, así él trataría de levantarlo, pero no podría, así él se sorprendería, y después diría, pero ¿por qué no puedo? A lo que Koneko diría, ¿será acaso porque Yuto Senpai tenía deseos de venganza? A lo que Xenobia diría, es lo más probable, a lo que ella también trataría de levantarlo, pero tampoco podría, donde ella diría, pero ¿por qué? Tampoco puedo, así Bardo diría, mientras lo tomaba, bueno, no me importa para que se haya creado esta cosa. Lo importante es que me ayudo a derrotar a ese sujeto, así Bardo jugaría con el martillo, mientras todos aún se sorprenderían de que él lograra tomarlo, pero después el martillo se alejaría de Bardo, y en eso Odin lo tomaría, donde todos se sorprenderían, a lo que Bardo diría, viejo, así Rosweis diría, Odin-sama, así Odin diría, vaya, así que lograste levantar el martillo mocoso, solo muy pocos pueden, y por el poder del dragón rojo esperaba que él lo usara para detener a Loki. Pero por lo visto, tú le diste más utilidad. Bien hecho mocoso, así Bardo pondría una sonrisa, y después diría, no fue nada viejo, así Rosweis se sonrojaría por verlo sonreír, pero después Odin pensaría, no cabe duda, este chico, si es alguien de renombre, salvó a los líderes de las facciones de su junta de un malvado pirata, y logró detener las maldades de Loki, así él miraría al Mjolnir, y después diría, si consiguió levantarlo, significa que en verdad tiene un corazón noble. Le interesan otras personas, y no tiene deseos malignos, ni impuros, con esto se ha ganado mi confianza, y mi respeto, y tiene un impacto muy grande en la gente, tanto así que los líderes lo respetan, a tal grado de ser tomado en cuenta en decisiones importantes. Monkey D. Bardo, eres una persona bastante interesante. Después de esto, todos regresarían al inframundo, donde Riase y Sei serían llevados a la mansión Gremorit para que ellos descansaran. Mientras que Odin y Rosweis se habrían llevado a Loki a Asgard, y después lo pondrían en una celda, pero no tratarían sus heridas, mientras que también quienes habrían visto la pelea de Bardo contra Loki, fueron Smough y Venus, a lo que Smough diría, ¿qué opinas Venus? A lo que Venus diría, a mí me da igual lo que le suceda a Loki, nuestro objetivo es otro, a mí no me interesa el Ragnarok, a lo que Smough pondría una gran sonrisa siniestra, y después diría, entonces, lo hacemos. A lo que Venus mientras ponía una ligera sonrisa, asentiría su cabeza, así Smough pondría también una sonrisa, pero después sus dientes se volverían más afilados. Mientras tanto, los líderes habrían hecho otra reunión para tratar lo que pasó con Loki, donde Azazel diría, se los dije, Bardo-kun fue de gran ayuda, y gracias a que rompimos el hechizo que no lo dejaba ir a la batalla, logramos enviarlo, a lo que Odin diría, gracias a ese mocoso, encerramos a Loki, él no volverá. A lo que los líderes pondrían una sonrisa, y después Miguel diría, entonces, Odin-sama, ¿qué opina? A lo que Odin mientras sacaba una pluma diría, ¿dónde firmo? Así todos pondrían una gran sonrisa, mientras Barakiel también los miraría sorprendidos, pero después él miraría por una ventana, y en eso diría, Monkey D. Bardo, así que ese es el muchacho que cuida a mi hija, así él pondría una ligera sonrisa, y después diría, entonces por ese lado, podré estar seguro de que no le pasara nada a ella, porque ese muchacho la cuidara, así Barakiel vería el cielo, y después recordaría la gran sonrisa que caracterizaba a Bardo.